Las personas con sangre noble son aceptados como verdaderos miembros de la nobleza a los 18 años, y es por esa razón que originalmente Sabo decidió empezar su viaje a los 17. Después de su muerte aparente, Ace y Luffy honraron esa decisión, y ambos decidieron entrenar en la isla Dawn hasta cumplir cada uno los 17 y empezar su aventura como piratas. Pero, ¿qué hubiera pasado si Luffy se tardaba un año más? Y en vez de eso salía a los 18. ¿Cómo hubiera cambiado la historia de One Piece? Acompáñame para averiguarlo. Antes de comenzar con Luffy hay que aclarar algo importante. Recordemos que Ace andaba en busca de Barba Negra, quien mató a Touch por la Yami Yami no Mi. El que Luffy haya iniciado su viaje un año tarde no cambia el curso de la aventura de Ace, y por lo tanto, el encuentro entre Teach y Ace se hubiera dado mientras Luffy aún seguía en el Reino Goa. De la misma forma que en la continuidad original, esto ocasionaría que Teach venciera a Ace y quizá que lo entregara a la marina para volverse Shichibukai. El problema aquí es que no hay puestos libres de Shichibukai para Barba Negra si Luffy no vence a Crocodile. Aquí creo que esto sería lo que sucede. Teach entrega a Ace y su ejecución es organizada para que suceda en Marineford. Como Jinbe se rehusaría a participar en la guerra contra Barba Blanca que se avecina, así como en la historia normal, le quitarían su puesto en los Shichibukai y es esta situación la que Teach aprovecharía para tomar la vacante. Con esto y en un clima de guerra, Barba Negra se infiltra en Impel Down, consigue a sus nakamas del nivel 6 y la guerra de Marineford sucede más o menos igual, con la diferencia de que Jinbei aprovecharía para escapar con el resto de los prisioneros del nivel 6 que decidieron no unirse a Teach. Así que en esta continuidad, antes de que Luffy siquiera comience su viaje, Ace ya habría muerto y Barba Negra estaría consolidado como un Yonko. Vamos ahora con Luffy, quien después de golpear al rey de la costa se encuentra con un remolino en el mar y termina dentro de un barril. Los piratas de Álvida lo encuentran y aquí es que su aventura inicia, donde conoce a Koby. La verdad no me queda claro cómo cambiaría esto si es que Luffy inicia un año después. Creo que podemos pensar que el asunto del remolino y el encuentro con Koby fue cosa del destino, así que no veo por qué no pensar que estos eventos pudieron haber sucedido tal cual, solo con un año de diferencia. Voy a tratar de mantenerme lo más cercano a la trama original si es posible, así que para este punto de la historia, supongamos que pasó muy similar. Luffy conoce a Koby, vence a Álvida y se dirige hacia Shellstown. Pero aquí es que las cosas cambian, pues si Luffy llega un año después a este punto, lo del asunto de Zoro y Helmeppo ya habría pasado hace mucho tiempo. Aquí hay que preguntarnos si Zoro hubiera sido ejecutado o no. Si no tuvo forma de escapar por sí mismo, entonces la tardanza de Luffy le costó la vida al cazador de piratas. Como la implicación en esta parte de la historia era que Zoro no podía liberarse por sí mismo, voy a considerar que en efecto Zoro murió hace un año. Así que Luffy se queda sin su mano derecha. Aún así, pienso que si hubiera terminado derrotando a Morgan por esta tendencia que él tiene de meterse con gente autoritaria y darle su merecido. Como en la historia original, Koby se quedaría con los marines después de que Luffy venza a Morgan en este lugar. Y ya aquí empezamos con problemas, porque Luffy navegando solo sería un desastre. Pero tampoco es que Zoro, el más desubicado de todos, sirviera de algo en alta mar, de forma que digamos que por suerte Luffy llega al pueblo Orange, donde reside Baggy. En la historia original, él llega con Zoro y aquí conoce a Nami, quien estaba interesada en robarle sus tesoros a Baggy. En nuestro escenario hipotético, el asunto con Nami ya pasó hace un año. Siendo Nami una experta en robarle a piratas, seguramente ella logró engañar a Baggy, quitarle sus tesoros y el mapa de la Gran Línea y con eso escapar a su villa. Mientras tanto, Luffy simplemente llegaría un año después a una isla oprimida por un pirata, así que con su espíritu de ayudar a otros, seguramente terminaría enfrentándose y venciendo a Baggy, para luego irse de la isla. Aún así, Luffy aún sigue solo, en un barco pequeño y sin nakamas. Así que llegado a la isla de Gaimon, sería una pequeña aventura solo él y Luffy. No creo que Gaimon en este escenario decidiera irse con él, pues su decisión de quedarse en la isla de los animales raros no tiene que cambiar con el paso de un año. Luffy entonces se despide de Gaimon y sigue con su viaje él solo. Y de pronto me quedé pensando que este Luffy que viaja solo se parece más al que Oda mostró en sus one-shots llamados Romance Dawn, en donde nos muestra que Luffy ya tenía aventuras por su cuenta como pirata en un pequeño barco desde antes de comenzar a hacerse de nakamas. Ya es mucho pensar que Luffy podría por sí mismo avanzar tanto en su aventura por el mar, pero solo por diversión asumiré que su ruta fue parecida a lo que vimos en la saga de East Blue,
Y entonces llegamos a la Villa Syrup, con un resultado bastante oscuro. Si Luffy llega un año tarde, el plan de Kuro ya habría tenido éxito, y este era eliminar a Kaya para quedarse con su fortuna. Esto ya habría sucedido, y la pregunta es, si Usopp lo habría descubierto como en la historia original o no, y yo creo que sí. Entre los capítulos 24 y 25 del manga vemos que Usopp fue como de costumbre a platicar con Kaya y a raíz de eso tuvo un enfrentamiento con Kuro. Luego, él fue a reflexionar a un árbol cerca del acantilado en donde escucha a Yango y a Kuro discutir su plan. Luffy estaba con él, pero Usopp había llegado allí por sí mismo, así que en mi opinión esto no cambia, estando o no Luffy. La diferencia es que Usopp no sería suficiente para enfrentar a los piratas de Kuro y habría muerto junto con Kaya, tratando de defender su pueblo. Ahora sí, no creo que Luffy enfrentara a Kuro, pues no tendría realmente razones para hacerlo. La muerte de Kaya se hizo pasar como cosa de su enfermedad, y la de Usopp seguramente habría sido adjudicada a los piratas de Yango, quienes ya habrían dejado la isla hace tiempo. Así que de nuevo, sin nakamas, Luffy seguiría su camino. Y dicho sea de paso, sin el Going Merry, porque no tan solo no habría conocido a Merry, sino que además, siendo una sola persona, le sería imposible tripularlo. Entre la Villa Syrup y el arco del Baratie fue que los Mugiwara conocieron a Johnny y a Yosaku en la historia original. Con todo este cambio de eventos, Yosaku habría muerto de escorbuto hace tiempo y el encuentro con Johnny no se habría dado. Por lo tanto, pasamos a lo siguiente. Llegamos al arco del Baratie y de nuevo vamos a suponer que Luffy termina en el Baratie solo por simplicidad. Aquí todo cambia si Luffy llega un año después. En la historia original las cosas se complican cuando aparece Gin pidiendo comida y luego de que Sanji lo atienda, este regresa con Don Krieg. Creo que esto sucedería de la misma forma, pero la diferencia grande viene cuando Don Krieg, ya alimentado, intenta apoderarse del Baratie. Recordemos que Mihawk lo andaba persiguiendo y la única razón por la que terminó dejando el asunto de lado es porque se quitó el aburrimiento al enfrentar a Zoro. En esta línea alterna no había Zoro, así que Mihawk seguramente capturó a Don Krieg sin problema alguno y los cocineros del Baratie no tuvieron que pelear en lo absoluto. De forma que, un año después de esos eventos, al llegar Luffy, al fin tendría un candidato para unirse a su tripulación. Imagino algo así, como que Luffy llegara muriendo de hambre, como pasó con Gin, y así es como conoce a Sanji. Este le pediría que se una a él como su primer nakama, a lo que Sanji se negaría inmediatamente. Como en la historia original, Zeff percibiría algo en Luffy y eventualmente Sanji sería convencido de ir con él en su aventura, aunque de una forma más pacífica y sin menos turbulencias. Y así es como al fin, después de mucho tiempo en solitario, Luffy tendría a su primer nakama, Sanji. En la continuidad de One Piece, la razón por la que terminamos en Kokoyashi es porque Nami se fue allá con el Merry, pero aquí no hay un objetivo claro de ir para allá, salvo que sea porque Luffy y Sanji terminen en la isla por error. Como ninguno es bueno para la navegación, supongamos que eso pasó. Y aquí de nuevo las cosas toman un giro complicado. En la historia original, Nami ya había conseguido el dinero para comprar la villa Kokoyashi y Arlong, quien estaba enterado, le tendió una trampa junto con el capitán Nezumi para quitarle el dinero e impedir que lograra su propósito. Ante esta afrenta, los pobladores de la villa decidieron levantarse en armas e ir a pelear aun y cuando eso significaba morir. Por supuesto, eso no sucedió gracias a los sombreros de paja, pero si Luffy no estuvo durante esos eventos, la gente de la villa habría sido completamente derrotada. Ahora, aquí es donde me pregunto si Arlong habría decidido matarlos a todos. Yo creo que no, puesto que son una fuente importante de ingresos para él. Creo que aunque tal vez eliminó a algunos, probablemente a Gen-san por ser el líder, quizá a Nojiko también, habría dejado a los demás con vida y estos seguirían viviendo bajo su tirano gobierno. Dado que Nami es vital para Arlong por sus habilidades, esta sería mantenida en Arlong Park como prisionera, donde ahora sería obligada a hacer mapas a cambio de mantener con vida a la gente de su villa. Ni Luffy ni Sanji podrían hacerse de la vista gorda ante esta situación, así que creo que definitivamente intentarían ayudar a la gente de ese lugar. De esa forma eventualmente terminarían conociendo a Nami y Luffy, al ver que ella sabe mucho de navegación, le pediría unirse a él. Por supuesto, estamos ante una Nami que odiaría aún más a los piratas que cuando la conocimos en la historia original. Además, sin Usopp y Zoro, Sanji y Luffy tendrían la situación mucho más complicada si es que aspiran a derrotar a Arlong. Aún así, considero que ellos podrían hacerlo, y al final el desenlace sería parecido. La villa salvada, Arlong vencido y Nami como la nueva integrante de los sombreros de paja. Si Nami robó el mapa de la gran línea de Bagi hacia un año, entonces quizá estos tres decidieran ir para allá.
Me parece gracioso porque este equipo de 3 sigue el cliché del anime shonen, donde el protagonista tiene 2 acompañantes, un hombre y una mujer. Sin Usopp para dibujar un buen Jolly Roger, el símbolo de los sombreros de paja sería entonces el que dibujó Luffy. Así que ahora, los 3 sombreros de paja, después de quizá conseguir un mejor barco en Kokoyashi, se irían hacia Lockdown. Como Luffy sí derrotó a Buggy y a Alvida en esta línea alterna, entonces los eventos de Lockdown serían parecidos. La gran diferencia es que Dragon ya no estaría ahí para salvar a Luffy de Smoker, pero como en el capítulo 100 del manga se ve que el destino jugó un papel importante para que Luffy pudiera ir a la gran línea, voy a suponer que las cosas pasaron más o menos igual en el sentido de que todas las variables se alinearon para que Luffy escapara de ahí. Y ahora vamos a la Reverse Mountain y después hacia la gran línea. Y todo sería diferente. Al llegar un año tarde, el Baroque Works ya habría tenido éxito. Arabasta ahora sería gobernada por Crocodile y esto cambia muchísimas cosas, pues Vivi, Cobra, Koza, todos ellos habrían muerto. Al llegar Sanji, Nami y Luffy con Crocus y Laboon, no se encontrarían con Miss Wednesday y Mr. Nine, simplemente conocerían a Crocus, a Laboon, adaptarían su log pose y seguirían adelante. Por simplicidad, asumo que igual fueron para Whiskey Peak, y aunque la navegación fue dura, pudieron salir adelante, pero las cosas cambian ahora. Recordemos que la Operación Utopía prometía un buen puesto para los miembros de la organización. Con Arabasta en manos de Crocodile, supongo que todos los cazarrecompensas de Whiskey Peak, o al menos muchos de ellos, se habrían ido a vivir a Arabasta. Al llegar los sombreros de paja, entonces la isla estaría deshabitada, o bien tendríamos un arco similar al original, con una fiesta engañosa de la que los Mugiwara tendrían que escapar, pero con muchos menos cazarrecompensas. Y luego entonces, seguimos hacia Little Garden. Sin el Baroque Works persiguiéndolos, llegamos a la isla de Dorry y Broggy. Luffy se haría amigo de los gigantes otra vez, pero ahora sí tendrían que quedarse el año completo en la isla, cazando dinosaurios y viendo cómo subsistir, pues realmente no tendrían una alternativa para seguir su viaje más que esperar. Así que, si de por sí Luffy ya inició un año tarde, con esto se atrasa otro año más. Este año servirá para que los sombreros de paja se fortalezcan en esta peligrosa isla, y quién sabe, tal vez Dorry y Broggy les enseñen algunas técnicas para ser más poderosos y enfrentar los peligros que la gran línea les aguarda. Hasta aquí dejaré el video porque creo que el punto ya quedó bien claro. Con que Luffy tardara solo un poco en comenzar su viaje, todo cambiaría drásticamente. Desde formar una tripulación con menos nakamas hasta haberse perdido la guerra de Marineford y la batalla de Arabasta. Muchos personajes queridos como Zoro, Usopp y Vivi no estarían con nosotros, y quién sabe qué tantas cosas más serían modificadas. Seguramente olvidé algunas repercusiones de la ausencia de Luffy en este análisis, pero bueno, la idea era dejar volar la imaginación y pasar un buen rato. Si te gustó este video agradeceré mucho tu like. ¿Cómo crees tú que habrían sido las cosas? ¿Te gustaría ver más videos especulativos de este tipo? Déjame todas tus opiniones y sugerencias en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parry, Zach Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Miguel Cuda, Jerónimo Angiolillo, Terreseundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldus, Vomitus 404, CH3Z93, Oscor 25S, Yoyo, Chofócrates, Cops, Harayuko 1, Kep06, Bolas 24, Leme la Mente, Jofkun, Esculapio, Andrés Miñán, González de Mario, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mr. Don Luffy, Sarmi, Jaime Hanaromi, Lucas Núñez, Federico Juárez, Perdido en la Tarde, César Omar, Oseb de Yolide, Soy Dani Barrios, Krasny Shiva, Agustín, Enrique Molina, PX Flampe, José Alarcón, Brian Crissinger, Regu2, Ari Aguilar, Nicolás Pino, Benjamín Bustos, Segui, Eduardo RS, Main Eragon, Miguel Pérez, Diego Ahumada, Malojo, Gonzil, Badrisky, Midra, Jonathan Rodríguez Vázquez, Josh D, Esteban Sangroni, Netamita, Lugio, Seisus, L. César, Jesús Novelo, Ita J13, Joel Robledo y David Rosas. Si quieres aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener acceso a todo el contenido antes de su publicación, sigue el enlace en la descripción o haz clic en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.